Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ir cerrando eh, el tema. Vamos allá a la perspectiva isométrica de la intersección de un prisma recto de base cuadrangular irregular con un plano genérico, ¿sí? Eh, este ejercicio o este ejemplo, mejor dicho, si recuerdan la clase anterior, cuando explicamos el corte de cuerpos con planos, arrancamos la clase hablando de un prisma con estas características, ¿sí? Lo que hice fue copiar y pegar la primera y la segunda proyección de ese resultado y la línea de tierra, obviamente, en esta presentación, ¿sí? Para poder hacer la perspectiva. Bien, como estamos hablando de tres ejes X, Y y Z, prima o reales, ¿sí? Con dos proyecciones, como les anticipaba anteriormente, no nos va a alcanzar, porque necesitamos tener el punto cero, el origen de coordenadas, ¿sí? La referencia, que la referencia justamente es nuestra vertical de referencia. Entonces, ponemos la vertical y obtenemos la tercera proyección de la figura. Bien. Bueno, en la hoja lo que vamos a hacer los tres ejes, X, Y y Z prima los tres, ¿sí? Ya no son los ejes reales, a 120 grados entre sí, graduados con la unidad reducida, que mide 0,81 de la unidad real. ¿Bien? Bien. ¿Cómo convertimos entonces lo que tenemos en la proyección de esta figura intersección en coordenadas? Bien. Vamos a ver, una vez que pusimos la vertical de referencia, vamos a poder identificar dónde nacen los ejes, ¿sí? Entonces vamos a tener eh, en la línea de tierra, hacia la izquierda de la vertical de referencia, al menos en esta imagen y en esta posición en la que yo tomo respecto al plano pi3, ¿sí? Que trabajo de este lado, por decirlo de alguna manera, de pi3. Bueno, desde la vertical de referencia por la línea de tierra y hacia la izquierda tengo el eje X positivo, ¿sí? Hacia la derecha tendré el eje X negativo, ¿sí? Si es que tuviera que medir alguna coordenada en X que estuviera a la derecha de la vertical de referencia. En la vertical de referencia, hacia abajo de la línea de tierra, tengo el eje Y positivo, ¿sí? Y hacia arriba el Y negativo, que coincide con el Z. Y como esto es, recuerdan que era un sistema que se abatía pi3 hacia pi2, ¿sí? El eje Y, tal cual está aquí, se repite aquí, ¿sí? En la línea de tierra hacia la derecha de la vertical de referencia, coincidiendo con el eje X negativo. ¿Bien? Y el eje Y negativo también lo voy a tener a la izquierda, por la línea de tierra, a la izquierda de la vertical de referencia. Bueno, y el Z en la parte superior de la vertical de referencia y el Z negativo en la parte inferior, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a interpretar esto? Según la proyección, según el plano en el que estemos trabajando, vamos a utilizar una u otra coordenada, ¿sí? Por ejemplo, lo que está en pi1 es el plano XY, ¿sí? Con lo cual, cuando esté refiriéndome a primeras proyecciones, por ejemplo el caso de A1, ¿sí? Voy a medirle en la línea de tierra la coordenada en X, ¿sí? Y si yo trabajé de este lado de pi3, hacia la izquierda es una coordenada positiva. Bien. Y en la vertical de referencia voy a estar leyendo la coordenada Y positiva. No es la Z negativa, es la Y positiva, ¿sí? Cuando me voy a trabajar en pi2, ¿sí? Bien digo, lo que nosotros teníamos, si quieren podemos hacer la analogía aquí, teníamos el eje X y el eje Z, con lo cual las coordenadas que yo voy a relevar en segundas proyecciones son X y Z. Para mí los ejes Y no existen en este caso. Y si voy a trabajar con la tercera proyección, lo que estaría de este lado, estaríamos hablando del plano YZ, con lo cual leería las coordenadas en Y y en Z. Y el eje X no existe para mí. Y este Y tampoco. Bien. Entonces, vamos a
llevar los 4 puntos, ¿sí? Que tienen esta coordenada, vamos a marcarla así, tiene, por ejemplo, A1 tiene esta coordenada, ¿sí? Esa coordenada supongamos que fuera 5, ¿sí? Entonces venimos y buscamos 5 en X, con la unidad reducida, ¿no? Obviamente, conviene tenerlos graduados a los ejes. Y tiene, pongámosle otro 5 en Y. Bien, entonces busco otro 5 aquí. Y ahí encontré la ubicación de el A1', ¿sí? Bien, lo mismo hacemos con el resto de las primeras proyecciones. Bien, entonces tenemos A1, B1, C1, D1 y la primera proyección, ¿sí? O la perspectiva de la primera proyección. Bien, tenemos A'1, B'1, C'1, D'1. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, lo que nosotros sabemos espacialmente, es que partiendo desde A1 hacia arriba, en Z, ¿sí? Voy a tener al punto A. Con lo cual, si yo subo esta distancia, que es la cota del punto A, desde A1, voy a tener la perspectiva del punto A. Si subo esta otra distancia, las voy a marcar, por ahí con el mouse no se lee muy bien, no se entiende muy bien. Si yo subo esta distancia desde B1, voy a tener el punto B, ¿sí? Y esta desde C1, voy a tener el punto C, y esta desde D1, voy a tener el punto D. ¿Bien? Digamos que en X y en Y las posibilidades para A' ya están acotadas. Es por acá, ¿sí? Para arriba o para abajo, pero es desde acá. Entonces, llevamos los puntos en Z, ¿sí? Y obtenemos la perspectiva, los unimos y tenemos la perspectiva, acá sí están bien puestos los primas, ¿sí? A', B', C' y D'. Y esta es la perspectiva de la figura intersección de ese prisma con ese plano genérico. ¿Mm? Bueno, esto también podríamos haberlo encarado desde otro semiplano, ¿sí? En vez de trabajar con el semiplano XY, podríamos haberlo hecho con el plano XZ y decir, bueno, vamos a elegir A2, ¿sí? Entonces A2, lo voy a hacer acá suave, A2 tiene esta coordenada en X, ¿sí? Esta coordenada en Z, que son esta en X y esta en Z, ¿sí? Y en Y, ¿cuánto tiene? En Y tiene esto, que sería llegar hasta aquí. ¿Bien? Esa sería la reconstrucción, si yo partiera desde A'2, por ejemplo. Lo mismo si lo quisiera hacer, por ejemplo, con la tercera, tendríamos esta coordenada en Y, vamos a cambiar de color. Esta coordenada en Y, que sería esta. La misma coordenada en Z, que sería esta. Subimos en Z. ¿Sí? Perdón por la... Y esta en X. ¿Sí? A tiene esta coordenada en X. ¿Sí? El punto A. Bueno, desde aquí nos vamos hasta este punto. Y también llegamos al mismo A'. ¿Sí? Con lo cual, podemos partir desde cualquiera de las tres proyecciones. ¿Sí? Por ahí intuitivamente lo más fácil es arrancar desde la primera proyección, porque por ahí es la que tenemos más fácilmente ubicada. Y por ahí resulta sencillo esto de decir, bueno, dibujo todo en el plano XY a partir de la primera proyección, mido las cotas y desde esas proyecciones subo las unidades que correspondan, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que cuando uno mide acá 1, ¿sí? Si fuera si por trabajar mal no graduara los ejes con la unidad reducida, por trabajar rápido, digamos, guarda con eso en el examen, si no trabajara con los ejes graduados y dijera, bueno, mira, yo acá medí, para el punto C medí 4,5 centímetros, ¿sí? Bueno, aquí no vamos a subir 4,5 centímetros, sino que vamos a subir un 80% de esos 4,5, ¿sí? Alrededor de 3,6
centímetros. Esa es la manera de entender esto, ¿sí? Acá estamos midiendo las distancias reales porque tenemos la proyección y las proyecciones en forma paralela, ¿sí? De las tres, desde tres centros de proyección distintos. En cambio aquí lo que estamos haciendo es una perspectiva. ¿Mm? Esa es la diferencia. Entonces aquí las unidades son reales en Monge y en la perspectiva las unidades son reducidas. Bueno, con esto finalizamos la explicación de este tema. Aproveché de meter acá un ejercicio que es muy común, pedir un ejercicio de este estilo, ¿sí? Eh, Así que, bueno, la clase está concluida con este tema.